Buenas tardes, compatriota. Bienvenido a su programa de confianza, Ven Venezuela, donde aquí hablamos de las mejores noticias de Venezuela a cada rato. Y vamos a empezar con el clima, que mira papá, mira nomás qué clima tan hermoso. Un clima del cual los yanquis se pondrían verdes de envidia. El día de hoy también estamos muy felices porque tenemos unos personajes que nos harán sentir orgullosos de nuestra raíz venezolana. El primer invitado que tenemos el día de hoy es un boxeador de gran renombre. Su nombre es Francisco Antonio Rodríguez Vito Arias, el Morochito. Morochito, buenas tardes. Buenas tardes, José Gregorio. Un placer tenerte aquí, Morochito. Dinos, cuéntanos tu historia. Bueno, yo soy originario de Cumaná, Venezuela. Fui entrenado por Pedro Acosta, después por Eli Montes, donde me trasladó a Caracas, Venezuela. Yo tenía la temprana edad de 11 años. Me incorporaron a la selección nacional de boxeo, donde empecé a ganar mis primeros campeonatos. Cuéntanos un poco de tus logros, Morochito. Claro que sí, Gregorio. Pues en 1967 yo jugué en los Juegos Panamericanos en Canadá, donde gané mi primera medalla de oro. Después, al siguiente año, mi logro más importante, y no solo para mí, sino para Venezuela, gané la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en México en 1968. Y después estuve ganando otros campeonatos, volví a ganar en los Juegos Panamericanos en Colombia. Después volví a ganar hasta que gané 7 campeonatos por nocaut. Bueno, en 1967 di mi retiro y fue donde participé en mi última contienda, la cual la gané. Y después de eso, pues empecé a entrenar jóvenes venezolanos en un local pequeño de Paraíso, y ahí sigo dándole a ese pequeño local. Y bueno, José, tengo un pequeño regalo para ti, una de mis tantas medallas. Muchas gracias en serio. Oh, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa, y aquí seguimos. En serio, muchas gracias. Qué invitado, damas y caballeros. Miren nomás, qué bonita medalla. Vamos a presentar a nuestro siguiente personaje, pero antes vamos a hacer un pequeño corto comercial. Nos vemos. Bienvenido de nuevo a este programa Ven Venezuela. Ahorita, antes del corte, estuvimos con el personaje y el extremo boxeador Francisco Antonio alias el Morochito. Ahora vamos a presentar a una persona completamente distinta, del atleta intelectual. Es nuestro compañero escritor Salvador Galminio. Buenas tardes. Buenas tardes, José Gregorio. Buenas tardes, mi estimado Salvador. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Sí, bueno, yo nací en 1928 en Barquisimeto, en Venezuela, en una familia muy pobre, hijos muy numerosos. Y yo, cuando era adolescente, desafortunadamente sufrí una enfermedad, la tuberculosis, que me mantuvo en cama por 3 años, pero yo no lo considero como algo malo que me haya pasado, sino como el inicio de mi carrera literaria, porque fue entonces cuando tuve el tiempo y comencé a escribir. Después de eso, debido a esto, en 1945 comencé a publicar. Hice mi primera publicación con el cuento titulado El Parque. Apenas tenía yo, al parecer, 18 años, y al mismo tiempo yo tenía una pequeña curiosidad por la política de mi país. Entonces me inicié en el Partido Comunista, también el mismo año. Antes, en 1948, yo residí en Venezuela, en Caracas, y me ganaba la vida escribiendo y adaptando novelas para la industria del teatro y la televisión. También en 1972 recibí el Premio Nacional de Literatura en Venezuela, y posteriormente en 1989 fui honrado con el Premio Juan Rulfo. Y una anécdota que quisiera contarle, un poco chistosa, es que por mi publicación del cuento El Inquieto Anacobero y otros cuentos, fui objeto de persecución judicial por mi supuesto uso de malas palabras, que pues terminaron molestando a la prensa del país. Muchas gracias, Salvador.
Muy bien, compañeros, esto fue todo por ahora. Vamos a un pequeño corte comercial y ahorita volvemos con la programación. ¿Qué es esto? Control. Porque está marcando, control. El mismo. Oh, ya veo, ya veo. Compañeros, parece que va a tener que aguantar ese corte comercial. Nos acaba de llevar una llamada de Qatar, desde el mismísimo Pedro Francisco Carmona. Buenas tardes, Francisco. Gracias, José. Te comento, soy un venezolano muy orgulloso. Nací en Barquisimeto, en el estado de Lara. Ahí crecí y viví mi infancia. Ya posteriormente, una vez más grande, pude estudiar economía en la Universidad Católica Andrés Bello. Y posteriormente mi experiencia internacional cuando hice mi posgrado en la Universidad Libre de Bruselas. Una vez concluidos mis estudios, yo me pude desarrollar como empresario, principalmente como director de empresas privadas en la petroquímica. También me involucré más en varias instituciones y organizaciones, entre ellas consideraría la más importante, Fede Cámaras, que es la que ha tenido más trascendencia en mi carrera. Yo también escribía artículos para El Universal, que claramente eran antichavistas y tienen mucho que ver con todo el asunto político en el que terminamos envueltos mis compañeros y yo, y del que les voy a hablar un poco después. Muy bien, compatriota, vamos a pasar a la segunda parte de este programa, que es el debate, con nuestros, tres invitados, vaya, qué sorpresa. Qué buena sorpresa, vaya. ¡Esto! ¡La transmisión está cortando! ¡Oh my God! Muy buenas noches, compatriotas venezolanos. Les habla su comandante Hugo Chávez, y dado que yo también quería participar en este mi programa favorito, Ven Venezuela, consideré pertinente interrumpirlo y invitarme a mí mismo, porque no fui invitado. Comienzo presentándome. Yo soy Hugo Rafael Chávez Frías. En 1989, cuando sucedió el llamado Caracazo con el presidente Carlos Andrés Pérez, participé en este movimiento en la ciudad de Caracas, Venezuela, y finalmente en 1992 formé parte de un intento de golpe de Estado, del cual terminé siendo encarcelado. En 1994, cuando por fin fui liberado, me comencé a movilizar para hacer campaña política y postularme como presidente. Finalmente me postulé en el año de 1996. Claramente salí como un amplio ganador con el 56.2% de los votos. Fui reelegido en el año 2000 para el periodo 2000-2006. Durante este periodo mío de gobierno hubo un intento como de revocarme de mi cargo y hasta hubo un referéndum, el cual claramente perdió. En 2006 vuelvo a pedir la reelección y claramente vuelvo a ganar. Ahora, durante este periodo, ayudé a desarrollar más y más el que muchos llaman el socialismo del siglo XXI. Hice que Venezuela saliera del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de todas estas demás organizaciones yanquis con las cuales tratan de hundirnos más en el capitalismo que nos hundió en la pobreza. En el 2011 fui diagnosticado con cáncer y mi tratamiento se dio en el bellísimo país de Cuba, en donde era mi gran amigo Fidel Castro, un gran confidente que me ayudó en muchos de mis movimientos y me inspiró para seguir con el socialismo del siglo XXI. Bueno, después de este mensaje de nuestro presidente, vamos a empezar con el debate. La primera pregunta es para Morchito. ¿Cuál es la trascendencia de sus acciones en el país? Bueno, pues he impulsado el deporte en mi país. He dicho que sí se puede con la medalla de oro que gané en México 68 y con mi academia de boxeo, pues he ayudado a muchos jóvenes que quieren ser boxeadores y pues motivo mucho el deporte, no solo el boxeo. Y como lo dijo Clementino Márquez, que soy una fuente de inspiración para él. Muchas gracias, Morochito. Y ahora, señor Salvador, díganos, ¿cuáles son las acciones que usted ha dejado con trascendencia aquí en nuestro país? Bueno, pues yo soy considerado el máximo expositor de la novela urbana de mi país, Venezuela. Además de que supuse la aparición de la narrativa venezolana, de la destrucción de las ciudades por la pérdida de la razón de sus habitantes. Entonces, en este sentido, mi literatura puede ser tomada como una destrucción o cambio de la literatura venezolana. Muchas gracias, señor Salvador.
Y ahora, disculpe, señor Francisco, Pedro Francisco, díganos, ¿cuáles han sido sus acciones que han dejado trascendencia en el país? Esto me da trascendencia en mi país porque enseña que siempre se puede derrocar al gobierno y siempre se puede cambiar las políticas del país. Eventualmente no funcionó para nosotros esos momentos, pero ahí está el ejemplo y claro que se puede cambiar. Nosotros defendemos aún así el sistema derechista, estamos en contra del socialismo y creemos que es lo mejor para Venezuela. Actualmente podemos ver la situación del país y considero que habría sido un Venezuela muy diferente si yo me hubiera quedado en el gobierno. Claro está, José, que no soy del agrado de muchas personas venezolanas por lo sucedido en 2002 cuando hicimos el golpe de Estado en contra del gobierno de Chávez, pero seguimos y estamos seguros de que eso realmente dejó huella en el país y dejó huella en la historia venezolana, porque nosotros seguimos defendiendo la idea de que el gobierno debe estar completamente deslindado de los militares y como dije en mi postulación en 2002, nosotros luchábamos por el retorno de la solidaridad, de la justicia y del servicio social. Muy buena su respuesta, señor. Ok, ahora vamos a bajar con la segunda pregunta, que es, ¿cómo creen que han trascendido como ícono de Latinoamérica? Vamos a empezar con control, otra interferencia, ¿qué está pasando? ¡El presidente! Adelante, señor. Bueno, José, perdón que te vuelva a interrumpir, pero yo también quiero responder a esta pregunta. Yo apoyé de una manera muy fuerte en Venezuela. Hice que se quitara casi por completo la pobreza en Venezuela y poniendo el único sistema social que realmente funciona en todos los países, que es el socialismo. Cuando el capitalismo nos empezó a hundir país por país, aquí en Venezuela decidí que implementáramos el socialismo para entonces sacar de la pobreza a tanta gente en este pequeño rincón del Caribe. Y claro, también está el golpe de Estado que lideré junto con mis compatriotas militares contra Carlos Andrés Pérez, quien trataba de unirnos más en ideas neoliberales. Y también, claro, en cuanto a política exterior, hice que nos formáramos parte de Mercosur, Petrocaribe, UNASUR y tantas otras organizaciones que hacen que Venezuela salga adelante con sus recursos y con sus ideales socialistas que son los correctos. Muchas gracias por su sabiduría, señor presidente. Ahora, vamos a continuar con nuestros demás invitados. Como era la pregunta, ¿cómo trasciende usted como ícono latinoamericano? Señor Molochito, su respuesta, por favor. Pues fijé la mirada del mundo en Latinoamérica, puse en alto no solo a Venezuela, sino a Latinoamérica. Algo que pues, en esa época no se daba mucho. Junto con México, de los Juegos Olímpicos, conmigo, pues puse a Latinoamérica hasta arriba y pues ganando la primera medalla de oro para mi país, Venezuela, pues impulsé también a mucha gente. Muy interesante su respuesta. Señor Salvador, puede contarnos. Pues gracias a mis relatos me sumé al boom latinoamericano y incluyendo en mis obras uno de los principales elementos que esta generación de escritores incluyó en las suyas, que es llamado el realismo mágico, que consiste en el uso de la magia dentro de la realidad. Entonces yo podría estar escribiendo sobre una persona que llora sangre verde y pues los lectores podrían interpretarlo como completamente normal, ¿no? Entonces también en este sentido ayudé al cambio de la literatura a lo largo de toda Latinoamérica. Qué buena respuesta. Señor Francisco, solamente falta usted. Cuéntenos un poco de usted. José, esto me da trascendencia en Latinoamérica porque es un ejemplo vivo de cómo el capitalismo pudo haber funcionado mejor que el socialismo actualmente en Venezuela. Y esta es una imagen no solamente para Latinoamérica, sino para todo el mundo, de cómo el gobierno militar y las dictaduras no son la mejor opción. Pero qué buena respuesta, señor Pedro. Muy bien, ahora vamos a esperar la respuesta de nuestro presidente. Perdón, José, te interrumpo por última vez.
solo para responder esta tan importante pregunta. Mientras Cuba estaba sola en tratar de imponer un sistema socialista en América, en Latinoamérica, Venezuela se le unió, decidió que también iba a hacer renacer el socialismo en Latinoamérica y hacerle saber al mundo que Cuba no estaba sola. Mientras el imperio norteamericano trataba de conquistar zonas en Medio Oriente, Venezuela se alzó la nueva fuerza geopolítica socialista de Latinoamérica. Y también, claro está, con nuestros países hermanos Ecuador, Nicaragua, Bolivia y todo demás Latinoamérica que se nos ha unido a estos ideales y que hemos impuesto también el socialismo como alternativa al neoliberalismo y al capitalismo yanqui que tan profundamente se ha estado marcando en el mundo. Muchas gracias, José. Espero que para la próxima se inviten a tu programa y hasta la victoria siempre. Qué sabias respuestas, señor presidente. Bueno, esta fue la última pregunta. ¿Qué transmisión del día de hoy, compatriotas? Este ha sido su programa Ven Venezuela y les deseo como siempre buenas tardes.